Si nos detenemos a estudiar la historia de finales del siglo XIX y principios del XX, sin duda nos toparemos con personajes destacados, para bien o para mal, o bien las grandes contiendas entre bandos cuyas ideologías chocaron en más de una ocasión, ni qué decir de eventos de gran importancia, como la promulgación de alguna ley o constitución. Sin embargo, al prestar atención a tales aspectos de la historia, nos olvidamos de otros grandes protagonistas, como son los escenarios y lugares sobresalientes. Y hubo uno que destacó durante varias décadas, aunque en un sentido negativo, de modo que, en esta ocasión, Gayo Sócrates te presenta el Palacio Negro, la puerta a la perdición. Durante el gobierno de Porfirio Díaz, luego de algunas modificaciones al Código Penal, se decidió que las prisiones de la época se encargarían de modificar genuinamente la conducta de los delincuentes, facilitando que luego de pagar su condena, estos se incorporaran nuevamente a la sociedad. Fue así que el 9 de mayo de 1885 se colocó la primera piedra de la futura penitenciaría, cuya construcción demoraría 5 lustros más. Ya para 1900, siendo el 29 de septiembre, el entonces presidente Porfirio Díaz se encargó de la inauguración de la que se consideraba la mejor cárcel en América Latina. La prisión era muy diferente de otras célebres de la época, como la cárcel de Belén o San Juan de Ulúa. Aportaría la modalidad de panóptico, idea propuesta por el filósofo inglés Jeremías Bentham, basada en un centro penitenciario en el que todos los prisioneros son observados por un guardia desde una atalaya, sin que estos tengan la total certeza de si los vigilan o no, generando en el preso una constante sensación de visibilidad y exposición. Las páginas del Imparcial, periódico oficial del gobierno, decían que aquella cárcel seguramente no convertiría a todos sus presos en personas de bien, aunque al menos eliminaría sus tendencias a la delincuencia. Nos parece curioso que el 2 de octubre, solo unos días después de abrir sus puertas, llegaron al lugar sus primeros 5 huéspedes. Un zapatero, de apellido Buendía, al que se consideraba un ciudadano de tercera clase social, un tenedor de libros llamado Antonio Andino, quien había atentado contra su jefe. El tercero fue el canastero indígena Manuel Zúñiga, quien acabó con su hermano bajo los efectos del alcohol. El cuarto fue un cochero llamado Pedro Sánchez, quien había puesto fin a la vida de su pareja, y Zenobio Godoy, quien acabó con una de las 8 mujeres con las que había tenido varios hijos. Lo anterior demuestra que todo tipo de persona era posible candidata a ingresar a la penitenciaría, desde genuinos y peligrosos criminales hasta gente cuyo único delito era no ser de la clase acomodada, personas sin trabajo o individuos que simplemente eran detenidos por ser indigentes o promover el ocio y la vagancia. Y aquella mezcla entre personas inofensivas y delincuentes simplemente generaría el caos y multiplicaría la injusticia. Debido a que se encontraba cerca de un canal de desagüe, sus muros se oscurecieron, lo que le dio el nombre del Palacio Negro, aunque aquel peculiar título no solo se debía a su aspecto, sino a las negras leyendas que se construyeron con el paso de los años. Ser sentenciado al Palacio Negro significaba que todo se había perdido, y más cuando se trataba de una persona inocente o alguien que hubiese cometido un delito menor. Luego de cruzar el inmenso portón de la fachada, comenzaban las primeras preguntas, asociadas con el lugar de nacimiento, edad, estado civil, la creencia profesada, escolaridad, oficio, nombre de los padres y domicilio. Ya terminado lo anterior, se tomaban las huellas del preso, y junto a otros que acababan de llegar, se les pasaba lista. De ahí se les enviaba al patio, donde eran inspeccionados, se les tomaba la estatura y se les fotografiaba de frente y de perfil. Finalmente, se hacía oficial el ingreso, entregándole al preso un uniforme viejo y maloliente, que ya había tenido bastantes dueños. Algunos seguramente habían sido liberados, mientras que otros habían dejado este mundo. Los primeros días eran de tormento para los nuevos prisioneros, debido a que eran víctimas de todo tipo de agresiones. Muchos optaban por privarse de la vida al no poder sobrellevar aquel sufrimiento. La prisión se dividía en crujías, que eran extensos dormitorios. Inicialmente se esperaba que cada preso tuviese un modesto cuarto, luego 2 prisioneros empezaron a compartir, hasta que la población creció y más de una docena de personas compartieron una sola celda, y cada crujía alojaba a distintos tipos de presos,
desde los que eran detenidos por primera vez hasta quienes habían privado de la vida a otros, delitos contra la salud, defraudadores o agitadores. Las mujeres tenían un ala exclusiva en la crujía L. Los presos, debido al diseño de la prisión, siempre se sentían vigilados, lo que muchas veces ocasionaba paranoia, esa eterna sensación de sentirse observado, sabiendo que cualquier manifestación de conducta aparentemente inapropiada podría ocasionarle una sanción. Desde luego, los castigos estaban presentes, por ejemplo, el castigo físico, propinado por los custodios o los propios compañeros, hasta otros, como el chocho, que consistía en tallar una pesada piedra en el suelo durante horas, ni qué decir del apando, una celda aislada, sin luz y con poco aire, sobre los baños de vapor, ambientada por el fétido aroma de los desechos de otros huéspedes, donde el preso no solo sufría por lo anterior, sino por el aislamiento de varios días, donde la soledad terminaba doblegando su voluntad. Le hemos dado el mote del hotel más caro del mundo, no por ironía ni nada similar, sino porque en el interior todo se manejaba por cuotas. Los presos debían pagar por algún taller, por usar los baños para sus necesidades o para asearse, por comida y bebida. El costo de las celdas variaba de los 1,000 hasta los 3,000 pesos. La mayor parte de los prisioneros, con o sin dinero, debía pagar tales cuotas si es que deseaban ver a sus familias los días de visita. Inclusive, al contar con información familiar del prisionero, no era extraño que con frecuencia se les amenazara, poniendo sus padres o parejas de por medio, mientras que aquellos que no tuviesen familia, si no ofrecían aquel tributo, eran castigados injustamente, de modo que muchos presos comenzaron no solo a hurtar, sino a chantajear a sus compañeros, y de esa manera evitar el castigo u otras consecuencias, de modo que era necesario pagar por prácticamente todo, no solo por algo tan esencial como el alimento, sino por algo de valor incalculable, como la vida misma. Con el paso del tiempo, la sobrepoblación fue un problema que no pudo ignorarse más. Ya para los años 70, la penitenciaría era un símbolo de lo peor de la sociedad, sobre todo porque ahí fueron enviados incontables activistas y personas que de sobra se sabía eran inocentes. La cárcel cesó sus funciones el 26 de agosto de 1976, cuando salieron los últimos 72 presos. La mayoría de sus huéspedes fueron trasladados a otros centros penitenciarios desde meses antes. Se pensó en demoler el inmueble, pero al final se optó por su conservación. En nuestros días es sede del Archivo General de la Nación y abarca documentos desde la época de la colonia. Durante sus prácticamente 76 años de vida, la penitenciaría alojó a todo tipo de presos, tanto culpables como inocentes. La noche del 22 de febrero de 1913 se suponía que debieron ingresar el expresidente Francisco I. Madero y el exvicepresidente José María Pino Suárez. Lamentablemente fueron privados de la vida a las afueras, aunque en otras versiones Francisco Cárdenas, el verdugo de Madero, dice que entraron tranquilamente a la penitenciaría y ahí cumplió con la encomienda. Se habla de otros presos, como el mismísimo Pancho Villa, quien estuvo ahí durante un tiempo breve luego de que Victoriano Huerta quiso fusilarlo por el supuesto hurto de una yegua. Otro más fue Gildardo Magaña, una de las más brillantes mentes del zapatismo. Félix Díaz también estuvo encarcelado en el lugar para ser liberado por Manuel Mondragón al comienzo de la llamada Decena Trágica. Después de estos sucesos, el general Felipe Ángeles fue enviado al Palacio Negro por órdenes de Victoriano Huerta para liberarlo poco después y enviarlo a Europa a un exilio disfrazado de misión diplomática. Durante los gobiernos de Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán llegaron varios activistas acusados de disolución social, mientras que Miguel Alemán se ensañó con aquellos que se oponían al naciente partido oficial. De estos luchadores sociales destacan Demetrio Vallejo, Otón Salazar y Valentín Campa. También estuvo preso David Alfaro Siqueiros, luego de haber atentado fallidamente contra León Trotsky, y otro tanto puede decirse de Mercader o Jacques Monard, quien sí logró poner fin a la vida del intelectual. Naturalmente, también fueron apresados varios criminales, como Goyo Cárdenas, quien había cegado de la vida a varias personas en su historial, y otros similares, como Higinio Sobera, el Pelón, o José Ortiz Muñoz, conocido como el Sapo, los tres muy conocidos por su crueldad, o San Pietro, el famoso falsificador. Varios escritores ocuparon aquellas celdas, como José Agustín, Álvaro Mutis o el mismísimo autor de la novela corta El Apando, sin olvidar
a varios de los estudiantes y líderes del movimiento de 1968. Inclusive, el cantautor mexicano Alberto Aguilera, conocido como Juan Gabriel, también se encontró entre aquellos muros de desolación y angustia. La historia del Palacio Negro no debe considerarse como algo que pueda enorgullecernos a los mexicanos, pero nos guste o no, es parte de nuestro pasado, un pasado que quisiéramos olvidar, pero que es mejor conocer para no volver a experimentar jamás. De ese modo, llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias.